sicario venezolano que pertenecería al temido Tren de Aragua caminaba libremente por las calles chilenas y hoy podría ser extraditado para enfrentar a la justicia en Venezuela. Slaker José Sosa Tovar es el nombre de un violento sujeto, hoy detenido en una cárcel nacional por tráfico de drogas y que actualmente es solicitado por la justicia venezolana por la comisión de un macabro crimen. En Venezuela asesinan durante una actividad política a un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de José Luis Rivas Aranguren, que se presentaba por el estado de Aragua. Pero Slaker José Sosa Tovar no es el único miembro del Tren de Aragua por el cual la justicia venezolana hoy exige su extradición. A él se le suma también Hernán Landaeta Garlotti, más conocido como Satanás, también por un asesinato cometido en Venezuela. ¿Qué más? Landaeta Garlotti. ¿De dónde eres? De Valencia. ¿Qué país es? Venezuela. Este señor es Hernán David Landaeta Garlotti, ¿no? 21 años, conocido como Satanás. Satanás, ¿estás arrepentido? Voltea. ¿Estás arrepentido? Fue en junio del año 2022 cuando la policía detectaba a un sujeto en el control aduanero del río Loa en actitud sospechosa. Un caminar extraño, Carabineros procedió a realizarle un control de identidad sin saber la insólita historia que tras esto se escondía. El sujeto en cuestión se daba a la fuga, pero de todas maneras sería detenido. En sus zapatillas llevaba paquetes con forma de plantilla, los que contenían ketamina, 897 gramos, un poco de dinero en efectivo. El hombre de 20 años era identificado como Slaker José Sosa Tovar, quien contaba con antecedentes por homicidio calificado cometido en Venezuela y ahora por tráfico de drogas en Chile. El proceso de extradición es distinto a los otros procesos que pueda estar enfrentando en Chile y por lo tanto se sustancia igualmente el proceso de extradición y lo que puede ocurrir es si podría diferirse la entrega de la persona. Pero ¿por qué es tan importante este hombre detenido hoy en la cárcel de Alto Hospicio? Sucede que tras su detención se encendieron las alarmas en Venezuela, lugar en donde la justicia también lo requiere por un violento crimen. Muerto. Y aquí está la cuestión novedosa en esta situación. Había un acto de un grupo que se llama Sector Motorizado, que es del chavismo. En medio del acto, en el estadio 23 de enero, en el municipio de Girardot, en Maracay, aparece un sicario y mata de 8 tiros a José Luis Rivas Aranguren, que es uno de los candidatos de la Asamblea Constituyente del 31 de julio, que convoca a Maduro y que toda la oposición considera que es ilegal. Al enterarse de que estaba detenido en Chile, la justicia venezolana rápidamente pidió su extradición. Lo quieren en Venezuela para que pague por un crimen cometido en el pasado. Mediante la nota de la referencia, la Embajada de Venezuela remitió a esta Secretaría de Estado la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Slaker José Sosa Tovar por el delito de homicidio calificado. Los documentos dan cuenta de una petición desde la Dirección General de Asuntos Jurídicos Venezolanos a la justicia chilena. El primer asunto, la extradición de este hombre por el delito de homicidio calificado. Y es que sucede que este sujeto, cuando tenía tan solo 15 años, cometió un crimen de connotación pública que impactó a toda Venezuela durante el año 2017, el asesinato de un candidato a constituyente. En Venezuela asesinan durante una actividad política a un candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. Se trata de José Luis Rivas Aranguren, que se presentaba por el estado de Aragua. ¿Qué querían ellos? Que este constituyentista trabajara en favor de ellos para ellos poder tener, digamos, una patente de corso para seguir operando dentro de la región que ellos querían dominar. Ellos van dominando por áreas, por renglones. Entonces, ¿qué sucede? Si es la Guardia Nacional, si es la policía, ellos van tocando jefes, van tocando personas claves que les permitan operar sin que les pongan alcabalas, sin que los detengan, sino que simplemente el funcionario mire hacia otro lado mientras que ellos delinquen y obtienen pues los frutos de su trabajo ilícito.
Eso es lo que básicamente querían ellos, y al conseguirse con la negativa, pues lo que les dificulta el trabajo lo eliminan. Fue este hombre, sicario venezolano, el que asesinó a sangre fría a un candidato, José Luis Rivas Aranguren, de 42 años, el que perdería la vida en medio de un evento político. Es común porque ellos, como lo acabo de decir, no les importa, no tienen ningún tipo de rezago en eliminar al que se le oponga resistencia. De hecho, hacen vínculos con factores de poder, independientemente estén actualmente en el gobierno o no, o vayan vías al gobierno. ¿Y cómo lo tocan? Bueno, yo te voy a chantajear. Voy a poner un ejemplo. Si tú eres el alcalde de una zona o estás aspirando a ser alcalde de una zona por el partido oficialista, el Tren de Aragua va a tocar, te va a decir, mira, yo quiero que si ganas, tú no me permites, tú no pongas alcabalas, tú no pongas funcionarios, y si yo voy a actuar para hacer mi fechoría, tú no me detengas. Y a cambio, yo te dejo trabajar, yo no te voy a cobrar vacuna. Según el documento, este joven venezolano habría conversado con su víctima. Su objetivo, tomarse un sector en específico de Aragua, intentar llegar a algún tipo de acuerdo. Pero el candidato se opuso rotundamente. La consecuencia, un brutal asesinato. De la investigación realizada por el Ministerio Público, se desprende que existen serios y contundentes elementos de convicción que responsabilizan al ciudadano investigados Sleiker José Sosa Tovar, venezolano de 15 años de edad, por la comisión de homicidio calificado en contra del ciudadano José Luis Rivas, de 42 años de edad. En Venezuela, y específicamente en el estado de Aragua, existe un sesgo informativo. Evidentemente, los periodistas sabíamos de dónde venía la situación. Los periodistas independientes, en mi caso, pudimos decir, bueno, fulanito de tal fue o el Tren de Aragua hizo este acto delictivo, porque realmente decir quién era el actor material era complicado, porque ellos usan alias y son varios, no son uno, eso es una organización. Pero sí sabíamos que tenía la marca del Tren de Aragua y sabíamos perfectamente bien que este delito había sido cometido por órdenes del niño Guerrero. Sleiker, el autor de este homicidio, se daría la fuga tras el hecho y era intensamente buscado por la policía venezolana. A pesar de ser tan solo un adolescente en 2017, pesaba en su contra una orden de aprehensión, la cual nunca se pudo llevar a cabo. Primero, que no haya sido encarcelado en Venezuela, que tiene que despertar la suspicacia de pensar que actuó bajo la impunidad, pero bajo la impunidad y bajo la mirada impune de los organismos de seguridad y prevención del Estado. Es decir, mató a un constituyentista, se supone que debió ser perseguido y capturado, se evadió de la justicia, y lo digo entre comillas, porque existe un Estado cómplice que permite que estos criminales hagan de la suya. Es que ese es el gran problema. Pero actualmente, a más de 5 años de ese asesinato, la justicia venezolana se enteró de que este joven había sido detenido en Chile por tráfico de drogas, y con ese dato hoy piden su extradición. Pero realmente estos sujetos son criminales que entran a las cárceles y una vez que son aprehendidos, operan desde las cárceles con un alto índice de impunidad, que ellos digan que lo traigan para acá, para Venezuela, perdón, que lo lleven a Venezuela, porque yo estoy fuera de Venezuela. Es como un saludo a la bandera. Uno pudiera pensar que Chile le hizo un buen trabajo y le va a entregar una persona que Venezuela no logró capturar y no ha logrado capturar. Bueno, resulta que la prisión a la cual pudieran enviarlo, que es la prisión de Tocorón. Es que los privilegios con los que cuentan estos presos son tan absurdos. Fíjese, tiene una discoteca. Sí, dentro del penal. Se llama Disco Tokio. Está equipada con un gran sistema de sonido y audio, y los reclusos disfrutan no solo ellos, sino todas las visitas que reciben. Las rumbas pueden durar hasta 3 días e incluso son anunciadas por la radio. Y el penal de Tocorón, este domingo 13 de mayo, con los invitados especiales, la población penitenciaria y el Tren de Aragua. Entonces,
¿Cuáles son las condiciones en las cuales este individuo va a ir a pagar una condena? ¿O simplemente va a ser trasladado a un club privado, como es lo que tienen allí en esta cárcel? Venezuela no tendría ninguna condiciones para aplicar un castigo adecuado a este individuo. Pero tal y como se lo dijimos, la justicia venezolana hoy exige la extradición de otro miembro del Tren de Aragua detenido en Chile. Se trata de Hernán Landaeta Garlotti, alias Satanás. Satanás, lugarteniente de la peligrosa banda El Tren de Aragua de Venezuela. ¿Qué más? Landaeta Garlotti. ¿De dónde eres? De Valencia. ¿Qué país es? Venezuela. Detenido en Chile por diversos delitos, se encuentra actualmente en prisión preventiva, pero desde Venezuela se solicita su extradición para que enfrente cargos por un homicidio cometido en el año 2015. Mediante la nota de referencia, la Embajada de Venezuela remitió a esta Secretaría de Estado la solicitud de extradición del ciudadano venezolano Hernán David Landaeta Garlotti por el delito de homicidio frustrado. Fue en ese año que Satanás, junto a otros compañeros de su banda, habrían amenazado a un sujeto de nombre Williams Roberto González, quien intentó escapar del lugar de los hechos, pero que de todas maneras fallecería, producto de diversos impactos de bala. Se da inicio a la presente investigación en virtud de que aproximadamente a las 8:30 de la noche, el ciudadano Williams Roberto González se encontraba transitando por el sector de la Ovallera cuando fue abordado por Hernán David Landaeta Garlotti, apodado El Satanás. Lo amenazaron de muerte y el hoy occiso corrió por su vida hasta que fue acorralado y ahí descargaron sus armas de fuego en contra de la humanidad del ciudadano. Es una persona totalmente fría, no valora a la persona como tal, ante cualquier situación no va a escatimar en conseguir su objetivo, ¿no? Y si puede causar un daño de ello, pues lo va a hacer. Sobre Hernán Landaeta pesa una alerta roja desde la Interpol, desde que fue a prisión en Venezuela por este y otros crímenes, pero los hechos que parecen sacados de una ficción dan cuenta de que este sujeto hizo volar una cárcel con granadas, logrando así su escape. Que fallecieron 5 privados de libertad y resultaron heridos más de 30 reclusos. Y muy aparte nos enteramos también de que había participado una reyerta en una cárcel donde estaba recluido y producto de ello habían fallecido reclusos y también habían quedado heridos otros reclusos. Era una persona demasiado violenta y se hablaba de otros crímenes más, incluso que estaban siendo publicados por las redes sociales, haciéndose conocer como una persona despiadada. Tras ese asesinato y su escape de prisión, Satanás llegaría a Perú, en donde nuevamente se vería involucrado en diversos hechos delictuales, más homicidios, incluyendo el de un policía peruano, lo que le hizo valerse del apodo de Mata Policías. Esta persona no dudó en dar rienda a sus bajos instintos criminales, perversos, asesinos, dañando la integridad de nuestro valeroso oficial. En Perú desató el terror, balaceras en plena vía pública, asaltos en centros comerciales. Finalmente, en el vecino país también sería detenido. Satanás, ¿estás arrepentido? Y pese a todo aquello, de todas maneras, logró llegar a Chile, en donde su carrera delictual no se iba a detener. En nuestro país se le acusó de haber liderado la operación de trata de blancas para la explotación sexual que llevaba a cabo el Tren de Aragua en nuestro país. En ese momento, además, Hernán Landaeta les exhibió un arma para amedrentarlas a trabajar en el horario que ellos les indicaron, es decir, de lunes a sábado, en el sector que ellos les asignaron, es intersección de calle Serrano con Ramírez, y bajo su estricta vigilancia a efectos de que no dejaran de pagar el dinero que debían pagar diariamente, que correspondía aproximadamente a 100.000 pesos diarios. El mismo día que llegaban les exigían comenzar a trabajar. Además, se le acusa de secuestro y homicidio. Satanás habría asesinado a un hombre en el norte de Chile y luego se habría dado a la fuga a bordo de un automóvil. El asesinato lo filmó con su teléfono celular y aquella misma noche fue detenido y hasta la fecha se encuentra en prisión preventiva. Dos de estas personas son cabecillas de esta organización en Chile. Uno de esos es la persona que también estaría siendo imputada de un grave delito, un homicidio ocurrido aquí en Alto Hospicio, donde se están realizando las pericias solamente para confirmar científicamente la participación de este sujeto en estos delitos. Ambos sujetos hoy están detenidos en nuestro país, tanto Slaker Sosa como Hernán Landaeta Garlotti, y ambos son requeridos a la vez por la justicia venezolana, la que pide su extradición para enfrentar cargos de homicidios cometidos en Venezuela.
La justicia debe ser justa. Si cometieron delitos en Chile, deben cumplir su condena en Chile. Y una vez que cumplan su condena en Chile, deben ser extraditados para que cumplan su condena en el país de origen. Porque evidentemente, si los mandan directamente a Venezuela, no van a cumplir condena, pero deben cumplir la condena en Chile, donde cometieron los delitos, y deben pagar todo lo que han hecho en Chile. Sicarios venezolanos que podrían ser extraditados a Venezuela para enfrentar a la justicia de su país por asesinatos cometidos en dicho territorio. ¿Qué irá a pasar con ellos? ¿Cumplirán sus condenas en Chile o volverán a sus países a enfrentar los cargos por los cuales se les acusa?